Bueno, iniciamos acá el segundo encuentro, bueno, el tercer encuentro, pero estamos con la prueba diagnóstica. Sin embargo, esto que ustedes tienen acá lo van a, a anexar al primer taller que deben entregar, ¿sí? Van a colocar no solamente el significado, sino lo que ustedes piensan, ya después de lo que yo les he venido explicando. Y algo es importante, muchachos. Yo no voy a poder decirles qué es un número en 20 minutos, en una hora, en 10 horas. Uno podría durar toda una vida tratando de precisar lo que es un número y no podría llegar a una respuesta diferente de un significado, ¿sí? Un significado es lo que traen las enciclopedias, los diccionarios. Pero ya un concepto de estos, pues, es muy difícil tratar de llegar a una sola conclusión, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere con esta prueba diagnóstica es, vuelvo y repito, que los métodos numéricos recogen lo que se ha visto, no solamente de álgebra y de aritmética, sino de cálculo también, para emplearlo en procesos o métodos alineados hacia un resultado exacto. Bueno, entonces, eh, ¿alguien consultó lo de raíz de una función o raíces? ¿A qué se referirá eso de raíces dentro de matemáticas? Yo no, profesor, no alcancé. No, yo tampoco por mi parte no. Bueno, Pues algo leí sobre dividir el intervalo de la función a la mitad, algo así. bueno, muy bien, Fernando. Sí, es algo así. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a hacer un ejercicio así ya para entender más o menos qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, compartamos esta pizarra. Por favor, ¿están mirando en blanco? Señor. Listo, bueno. Entonces, digamos que yo quiero graficar la siguiente función. Y igual a 3x más 2. Esa es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque las dos variables están elevadas a la 1. Su gráfica es una línea recta e infinita. La variable dependiente es y, la variable independiente es x, ¿cierto? Hacemos los tres procesos para graficar esa función, que es la evaluación, la tabulación y la representación en el plano. Entonces, yo puedo con solamente 2 puntos graficar la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 2, ¿sí? Muy sencillo. Cuando x vale 1, simplemente y vale 5. Listos. 2 puntos me generan una línea recta y en este caso, como es una línea recta infinita, entonces ya yo puedo hacer la gráfica. Entonces, hacemos acá la gráfica, ¿sí? Entonces, hagamos acá el eje Y, hagamos el eje X, ¿sí? Eh, entonces, cuando X vale 0, Y vale 2. Entonces, vamos a imaginar que 2 está por acá. Y cuando X vale 1, ¿sí? Imaginar que 1 está por acá. Entonces, Y vale 5. Listo, recuerden que en las gráficas uno siempre debe colocar estas flechitas que nos indican que es infinito, ¿sí? Y si es posible, pues marcar los ejes, ¿no? Cuando estamos hablando de X y Y. Porque perfectamente yo podría tener, por ejemplo, G es igual a 3M más 2. Entonces ahí simplemente la M va en el horizontal y la otra variable iría en el vertical. Entonces, trazamos un punto acá, ¿sí? Este punto, cuando X vale 1, Y vale 5, que es el que tenemos acá. Cuando X vale 0, Y vale 2. Todo esto, pues estoy seguro que ustedes ya lo conocen. Vamos a trazar una recta que pase por esos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos va a ver si aquí la puedo unir, si la puedo unir. Bueno, listo. Vamos a imaginar que es esta recta nuestra función, ¿sí? Listos. La pregunta es, entonces, esta es nuestra función, entonces nosotros la marcamos, ¿sí? Estas cositas son importantes que ustedes las sepan, que de pronto se olvidan, ¿no? O sea,
Ya ustedes saben graficar una función lineal, eso lo hacen rápido, pero se les olvida todos estos detallitos. ¿Cuál es el intercepto con el eje Y? El intercepto con el eje Y, ¿sí? Simplemente está en el punto 0,2, porque es cuando X vale 0, ¿cierto? Es decir, la variable independiente vale 0, hallamos el valor de Y. Entonces va a ser en el punto 0,2. Listo. Hasta acá todo eso ustedes lo saben porque si lo recuerdan por ahí, nosotros decíamos que Y es igual a mx más b, ¿sí? Y es igual, que era la descripción de la función lineal, donde m era la pendiente, y la variable dependiente, x la variable independiente y b es el intercepto con el eje y. Bueno, yo lo estoy diciendo de una manera rápida, pero ustedes pues ya con el video lo pueden ir pausando. Entonces, la pregunta es, este punto, ¿sí? Porque es que, ojo, el intercepto con el eje Y, por favor, fue este que encontramos acá. Pero ahora vamos a encontrar la raíz, ¿sí? ¿Cuál es esa raíz? Pues la raíz no es otra cosa que el intercepto con el eje X. Y eso es lo que vamos a hacer en métodos numéricos en gran parte del contenido temático. Entonces, escucho ideas, muchachos. Ya ustedes en todo lo que han visto de cálculo, de matemáticas, de álgebra y todas esas cosas, me gustaría escucharlos a ver cómo harían ustedes para encontrar este punto. Este punto lo hallamos por fórmula. B era 2, entonces esta es B 0,2. Listo. Pero ahora, ¿cómo hallamos este punto? Entonces, escucho ideas, a ver si alguien recuerda, si alguien da, digamos, como una ayudita, a ver cómo lo podríamos hacer. ¿Nadie? Sergio, Mauricio, Marlon. ¿Cómo haríamos nosotros para saber ese puntico que intercepta el eje X? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Sí? Por favor, ¿qué estoy haciendo? Vuelvo y repito, estoy introduciéndolos al concepto de raíz, que es lo que nosotros vamos a encontrar mediante métodos numéricos. Pero esto es lineal, ¿sí? Entonces, el título acá sería raíz de una función lineal. Recuerden que el capítulo grande que vamos a ver es de las que no son lineales, ¿no? Que es donde se utiliza el método de Newton, el método de la secante, disección y bueno, esas cosas. Ninguno, muchachos, alguien que de pronto diga así se equivoque, algo, ¿cómo hallamos ese punto? ¿Cómo hallamos para saber? Este punto es como menos algo, coma cero, pero ¿cómo lo hallamos? No, yo la verdad no me acuerdo muy bien. ¿No? Bueno. Sí, profe, no recuerdo, estoy leyendo, pero no recuerdo cómo es. Bueno, listo, muchachos, tranquilos, yo les voy a decir, es muy sencillo, pónganle cuidado, nosotros lo hacemos por el método de la inversa, ¿sí? Así lo pueden encontrar en algunos textos, ¿no? Hay otros que lo llaman diferente, ¿no? El método de la inversa, ¿y cuál es el método de la inversa? Pues sencillo, pónganle cuidado. Eh, Partimos de y igual a 3x más 2, ¿sí? Vamos a dejarla ahí, que esa es nuestra función dada, es decir, la que yo les di. ¿Sí? 3x más 2. Y vamos a calcular y menos 1. ¿Listo? Entonces, perdón, cerramos acá el micrófono. Bueno, ya. Listo. Bueno, ya. Ahí estaba ese micrófono ahí. Entonces, póngale cuidado. ¿Cómo calculo yo esa inversa? Pues
despejando X. Entonces, ¿cómo despejo esa X? Entonces quedaría Y menos 2, ¿sí? Sobre 3. Y eso es igual a X. ¿Listos? Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí, por favor? Es despejar X. Es decir, despejar la variable independiente. Este 2 estaba positivo, pasó al otro lado y se volvió negativo. Y este 3 que estaba multiplicando a X, pues simplemente pasó a dividir. Y a esta X la vamos a llamar Y menos 1. ¿Listos? Y a esta Y la podemos llamar X. Si quieren ustedes, pues podemos ahora cambiarla por la X. O sea, haga de cuenta como que X menos 2 sobre 3. ¿Sí? Haga de cuenta como que cambió el nombre de las letras. Es decir, X se nos volvió Y menos 1. ¿Por qué? Pues porque lo que realmente nosotros hacemos cuando despejamos la otra variable es calcular la inversa. Y por eso se llama la inversa de la función. Entonces, en otras palabras, despejo X y automáticamente esa X se va a llamar Y menos 1. Es decir, la inversa de la función. Y este Y pasa a ser ahora X. ¿Y cómo hallamos este valor? Haciendo nuestra tablita de valores. X y aquí Y a la menos 1. ¿Sí? Y vamos a decir que cuando X vale 0, o cuando, ¿sí? Cuando X vale 0, ¿Y cuánto vale? Menos 2 tercios. ¿Listos? Pero entonces, cuando nosotros vayamos a graficar esto, ¿sí? Porque este es el punto, tenemos que tener en cuenta que nuestros ejes cambiaron. En otras palabras, esto respecto a esta tabla, ¿sí? Es como si la X ahora se volvió Y y Y menos 1 es como si fuera nuestra X, ¿sí? Mejor dicho, esto nos genera el siguiente punto. Menos 2 tercios, coma 0. Y ese es el punto que nosotros encontramos acá. ¿Listos? En otras palabras, sería menos 0,666,0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que esto está en el eje X y esto está en el eje Y. Esto es un juego de, digámoslo así, de letras. ¿Por qué? Pues porque ya llamamos Y menos 1. En algunos textos lo que hacen es cambiar de letra. Entonces colocan Y menos 1 y aquí ya no colocan X, sino colocan Z, por ejemplo. Y aquí ya cambian, ya no sería X, sino ya lo cambian por las letras que hayan cambiado. Entonces aquí ya sería Y menos 1 y aquí sería Z. Pero bueno, en conclusión, muchachos, retroalimentando esto, entonces, ¿cómo hallo yo la raíz? Porque es que, en otras palabras, ¿qué es una raíz? Pues es el intercepto con el eje X. Y ustedes no lo habían calculado en todo lo que han venido estudiando. Y es un método muy sencillo. El método, vuelvo y digo, de la inversa. Entonces, traten ustedes de hacer este. Y igual a 2 tercios de X menos 4. ¿Sí? Se va a acabar esta reunión, entonces como la estoy grabando, entonces me demoro unos 10 minuticos, nos volvemos y nos conectamos para dar respuesta a esto y ahí terminamos la tutoría. ¿Listos? Para que no queden dudas. Entonces, por favor, deben hacer esto. ¿Listos? Entonces, les hago un pantallazo ahí, o después escribimos ahí. Sí, la que toca hacer es la de ese oval. Y por favor, pendientes, son las 9:44, pues en unos 10 minuticos lo que se demore convirtiendo la grabación y subiéndola a YouTube,
y les envío el enlace para trabajar los últimos 10 minuticos. Por favor, claro lo que tienen que hacer. Sí, Sí, señor. señor.